Vamos a la palabra de Dios. Yo quería que el pastor siguiera, pero hay que darle oportunidad también a la palabra. Segunda Timoteo capítulo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Ya con tiempo el pastor nos estará compartiendo lo que Dios le permitió aprender por allá, y pues para edificación a la iglesia. Y vamos a la escritura, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Sabe usted que el Señor nos ha hecho vasos útiles? No inútiles, vasos útiles. Un vaso, aprovecho que está esto aquí, es una copa, pero es un vaso útil, sirve para algo. Usted no compra un vaso para que lo tenga ahí de adorno, ¿verdad? Quizás nuestras abuelas ahí los guardan en el, ¿cómo se llama? El trinchero, a la cena, ¿no? ¿Verdad? Es que se acostumbraban antes, ¿verdad? Ahí lo tenían lleno, su vajilla y sus vasos. Y no me los toques, y ya rompieron uno los niños, y ay, el coraje que hacía la abuela o nuestras madres, ¿verdad? Pero por lo regular usted compra un vaso porque va a ser útil. ¿Para qué? Pues para bebida, para tomar algo, para usarlo. Entonces, voy a titular esta enseñanza: instrumentos para honra. Yo soy un instrumento para la honra. Los cristianos somos vasos que Dios usa para canalizar su gracia a la humanidad. Y vamos a la escritura. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos y pidamos al Señor que hable en nuestras vidas. Padre, rogamos, Señor, que tu presencia, que es con nosotros en esta mañana, también, Señor, tu palabra hable en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra inyecte ese vivir, Señor, que traes a cada corazón, esa nueva vida, Señor. Pero también tu palabra que nos alimenta, que nos nutre, que nos impulsa, que nos da más y más. Habla nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Habla nuestras vidas, Señor, esta mañana. Que seas tú, Señor, y no palabra de hombre, no palabra que sea en vanidad, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, edificando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Amén. La metáfora que Pablo usa en este pasaje nos viene una escena hogareña, ¿verdad? Donde son utensilios. Usa Pablo esta metáfora de los utensilios que son usados. No sabemos si Pablo está pensando en una casa en particular, pero es posible que él mismo se acordara de su casa cuando él era fariseo. Pablo, anterior de conocer al Señor, que perseguía a los cristianos, él era un fariseo, era una persona que tenía, digamos, una buena posición económica. Entonces conocía de los utensilios que usaban en la casa, en su casa. Quizás vino a él esa metáfora, esa idea de los utensilios. Muchos, por la manera, por los estudios que tenía Pablo, por la posición que él tenía, pues dicen que Pablo era una persona pudiente, una persona de posición económica holgada. Y
Como quiera que sea, Pablo describe esos utensilios que usaban en las casas, esos utensilios que usaban, no eran como ahora, ¿verdad? Un cristal, hay cristales que están más fabricados, cristal cortado, que son elaborados artesanalmente y delicadamente. Usted los ha visto, incluso hasta con colores le meten y unos cortados, unos ranurados que tienen, no como por decir esta copa lisa, sino que, pues, lógico, entre más trabajo tengan es más alto entre el corte más elaborado sea, su valor es más delicado. Entonces, en aquel entonces los utensilios eran de barro, de madera y de piezas de oro, metálicas de piezas de oro. Usted puede verlos en las películas, usted puede ver cómo usaban ese tipo de utensilios para, muchos eran, digo, revestidos de oro o revestidos de plata, usados para ocasiones especiales. Y esos utensilios, cuando un invitado llegaba a la casa y pues ven, siéntate a la mesa, y sacaban, ahora sí, como dicen, las mejores vajillas, ¿verdad? Así como la abuela tiene sus utensilios para ocasiones especiales, decía la abuela, ¿verdad? O decía la mamá, ahí están esos platos, pero son para ocasiones especiales, cuando vengan unos invitados, ¿verdad? Y cuando llega el invitado especial, o cuando usted tiene un invitado especial en su casa, usted saca la mejor vajilla, usted saca los mejores trastes, usted saca el mejor mantel, acomoda la mesa y dice, ven, siéntate, eres bienvenido. Y pone los utensilios porque le gusta que la persona que usted invitó se sienta bien en casa. ¿Estamos en eso? Sí, ¿verdad? No es, ay, si quieres, perdón la palabra, si quieres aplástate, ahí, llégale, ¿verdad? No, se esmera, prepara una buena comida, prepara una buena bebida, ¿sí? Agua, agua limpia, no le da agua de la llave, ¿verdad? O de la manguera que estuvo ahí soleada, no, le da agua fresca. Gustas un agua, gustas esto, gustas de beber esto que tengo para ti. O sea, se esmera para que la persona, pero usted tiene los utensilios preparados, los utensilios listos. No tiene los utensilios sucios, no tiene los utensilios rotos, o agarró el primero, pues sí, ¿verdad? Está bonita, sí, pero está toda sucia, toda manchada. Usted toma los utensilios. Y los utensilios en aquel tiempo, bueno, los utensilios eran de oro, de plata, de barro, de madera. Los utensilios traían honor a los dueños de la casa, ¿verdad? Sin embargo, los vasos de madera y de barro, por ser más humildes, también tienen su utilidad. No quiere decir que incluso ahora en nuestros tiempos, vasos desechables, platos desechables, también tiene su utilidad. No, no, yo no como en vaso desechable, ¿verdad? A mí tráeme la vajilla de plata o la de oro, porque yo solamente como ahí. O sea, son útiles los vasos desechables, son útiles los platos desechables, ¿verdad? De hecho, pues muchos de nosotros en nuestros hogares es lo que usamos. Bueno, los desechables cuando hay fiestas, cuando hay eventos, como por decir, no sé, el día de mañana, el desayuno, pues no tenemos vajilla, vamos a platos desechables, ¿verdad? Pero al parecer el apóstol Pablo se está refiriendo a los recipientes que tienen usos viles, sobre todo aquellos que usan para los desperdicios, tales como los que retienen basuras y restos de comida para animales. Cuando usted junta el desperdicio, no lo guarda en un vaso, ¿verdad? Siempre hay sobras de la comida o que van quedando ahí y nunca los junta y ay, mira, ya los puse en esta copa, ya los puse en los vasos que tiene la abuela ahí, en los trastes. No, siempre tiene un traste especial para desperdicios, la mayoría, ¿no? Ay, pues sí, se lo doy a la persona del desperdicio o se los doy a la basura, al de la basura. Usted, el desperdicio de las comidas que ya no usa, digo, que ya no son buenas, que se echó a perder o alguna de ese tipo de alimentos, ¿qué les hace, verdad? No los pone en los mejores trastes, no los pone en los mejores trastes, no los pone en la vajilla de oro, sino la de vajilla de plata o la vajilla que usted tiene ahí, sino que tiene un trastecito, un bote especial para ello, ¿verdad? Entonces de ahí se refiere el apóstol Pablo de los usos viles.
Por lo tanto, lo que el autor desea aquí en el apóstol Pablo es contrastar los utensilios que sirven para traer honra con los que son para uso deshonroso. Los trastes que son usados para honra, cuando usted dijo, siéntate, toma, aquí está la mejor mesa, aquí está el mejor plato, ¿verdad? Siéntate, usó los mejores trastes para agasajar, ¿sí?, a su invitado. No le dio en el bote de los desperdicios, no le dio en el traste, ¿verdad? Pues dale ahí, nomás quítale tantita la grasita y creo que ni se ve, ¿verdad? Y si comió mole, pues lo que el apóstol Pablo explica aquí es que cómo una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de convertirse en uno para usos viles. Y habla de nuestras vidas, así como hace esa metáfora comparando los trastes, también hace, ¿sí?, dice cómo nuestras vidas pueden ser instrumentos para usos que son para honra o para usos viles. El oro siempre representa pureza y calidad. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro, vasos puros a quien el Señor pueda usar en su casa. A quien el Señor pueda usar en su casa. Y veamos cuáles son esos vasos que Dios usa. ¿Cuáles son esos vasos que Dios usa? Los vasos que Dios usa son conocidos por Él. A ver, dice la abuela o dice nuestras mamás, tráeme el traste que está ahí en el trinchero, ¿cómo le llaman? A la cena, el que está ahí, el grandote, esos polos. ¿Se imaginan el Señor que diga, ahorita que el pastor comentó, que esos líderes se levanten, levántate, que este hermano, Dios habla al pastor y le dice, mira, este hermano me es útil, ese vaso me es útil para mi obra. Ese vaso sí es útil, ese vaso sí sirve. ¿Para qué? Porque yo lo he ido preparando en estas áreas, porque yo quiero que sea usado en esta área. No en los desperdicios, no ahí donde ya no sirve para nada. Por lo regular en los desperdicios siempre usamos un plato que ya se rompió, una tinita que ya se rompió, un traste que ya está todo quemado o despostillado y todo feo, ¿verdad? Por lo regular siempre usamos ese trastecito para los desperdicios o para el bote de la basura. Les digo, no usamos la vajilla de plata, no usamos el traste, el utensilio que está dañado. Siempre usamos para los usos útiles algo que usa. Nuestro Señor nos llama para ser vasos útiles. Y a veces nosotros nos sentimos como ese traste del desperdicio, como ese traste sucio, como ese traste cochino que no sirve para nada. El contexto de este pasaje da origen a esta promesa. Tiene que ver con dos hombres llamados Himeneo y Fileto, que están ahí en la carta de segunda Timoteo. En esa carta, ahí en ese capítulo 2, Pablo menciona a estos dos hombres que son dos personas. Ambos estaban confundiendo a la iglesia. Ambos estaban diciendo que ya la resurrección se había efectuado de todos, ¿verdad? Que ya el Señor ya había venido, que ya no había por qué andar haciendo esas cosas. Ellos traían esas ideas y estaban confundiendo a la iglesia. Entonces Pablo advierte a Timoteo, cuidado con estas personas. Cuidado con estas personas. Esto dio como resultado que estas personas fueran señaladas como autores del error y en consecuencia desconocidos por el Señor. El Señor los desaprobó. No me sirven, son vasos inútiles, son vasos sucios, no me sirven. Aun cuando ellos estaban en la iglesia, aun cuando ellos estaban en la iglesia, el Señor sabía que estos dos hombres no eran suyos, porque ninguno que sea suyo se aparta de la verdad siguiendo sus propios errores. En la escritura, en el Antiguo Testamento, nos muestra a Coré cuando se rebeló, la rebelión de Coré en ese pasaje, ahí en Números 26.
Este hombre quiso desconocer la autoridad de Moisés. Cuando Dios puso a Moisés, no se puso Moisés, yo. No, cuando Dios puso a Moisés, entonces Coré, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué? Si tú estabas en casa de Faraón y empezó a alegar y tú no eres el indicado, yo soy el indicado. Pero Dios había puesto a Moisés, no a Coré. En Números 26, capítulo 26, versículo 5. Números 26. Entonces tomé mal el versículo, perdón. Le respondió Coré y todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es él. Será él quien declare quién es su escogido y quién será que tomé mal aquí la cita, perdón. Coré pereció con todos sus perseguidores. Se puso mañana, pero Dios le dijo: mañana yo seré el que elija, y yo seré el quien. Y Dios, a través de una muestra de su grande misericordia, Él mostró al pueblo quién era el que había de seguir. Si era a Moisés, o si era Coré. Y Dios había dicho que Moisés era el vaso que Él había escogido. Entonces nuestro Señor Jehová Dios desechó a Coré, hizo que su tierra, que la tierra se tragara. Hizo que la tierra se tragara a Coré, desaprobando esa actitud. No le fue útil. Ese vaso no era útil, ¿sí? Dios conoce a los suyos. Una de las más grandes promesas bíblicas se la dio, la dice en Juan. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ok, sí, Números 16, versículo 5, cuando me equivoqué ahí un palito. Números 16, versículo 5, si puedes ponerlo, Carla, por favor. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Y resultó que fue Moisés. ¿Y a quién desechó? Desechó a Coré, porque se rebeló contra lo que era la voluntad de Dios. Entonces Coré pereció con todos sus seguidores. Todos los, sí, vamos con Coré, vamos con Coré, no le hacemos caso. Y Dios los desechó a todos sus seguidores y a sus familias. Ojo, ¿hasta dónde podemos arrastrar en ocasiones a nuestras familias cuando no somos útiles para Dios? Dios conoce a los que son suyos. Uno de las más grandes promesas bíblicas, lo que Jesús dijo: mis ovejas, en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. ¿Cuántos son ovejas de Dios, de los que están aquí? Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios para que Él nos conozca. Para que Él nos conozca. ¿No se ha fijado a veces los bebecitos chiquititos de meses? Les habla a la mamá, aunque esté por lejos, ¿verdad? Mi hijo, mi tesoro, mi cariño, mi terroncito, como les diga la mamá. Y el bebé luego, ¿dónde? ¿Verdad? Así como una oveja, así como el niño reconoce la voz, ¿verdad? El papá llega: ya llegué, mi hijo. El niño, también el papá, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Descansando de esa promesa. ¿Qué importancia tendría el conocer a Dios sin que Él nos conozca? Podemos decir: yo conozco a Dios, pero ¿Dios nos conoce? ¿Dios nos conoce? Sería una tragedia. Lo último que quisiéramos como hijos de Dios, nunca quisiéramos escuchar estas palabras que están en Mateo 7, 21, 23. Lo último que quisiéramos escuchar un día serían las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22.
Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23 es el que voy a este enfoque. Y entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, ¿verdad? Yo nunca quisiera oír de parte de mi Señor estas palabras, y yo quisiera que usted tampoco escuche estas palabras de parte de Dios. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Fuerte, pero lo dice nuestro Señor Jesucristo directamente. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Frente a esta solemne declaración, qué alivio y qué confianza produce saber que el Señor nos conozca. Entonces, descansemos en ese alivio. Descansemos en ese alivio. Que diga: mis ovejas oye mi voz. ¿Sabes qué, hermano? O que el Señor nos diga: hijo mío, yo conozco tu voz. Eres tú cuando estás clamando. Yo conozco tu voz, yo te conozco porque tú conoces mi voz. Yo te conozco, yo sé de ti porque tú conoces mi voz. Y si alguien supo descansar en la promesa de ser conocido por Dios, fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo que enfrentar a los que cuestionaban su apostolado: ¿y tú quién eres? Si tú eres uno que perseguía la iglesia, si tú quién eres, si tú no anduviste con Jesús, si tú quién eres. Perseguías cristianos y ahora muy cristianito, ¿tú quién eres? Pablo deja un informe completo de cómo era su vida, y aunque podía ser desconocido para muchos, sabía que era bien conocido para Dios. Y aunque muchos digan: ¿tú quién eres? Si tú eres un borracho, si tú eres un mujeriego, si tú eres un esto y un aquello, si tú eres bien chismoso, si tú eres de... Y ahora muy hermanito, y ahora buscando de Dios, y me hablas de arrepentimiento, y me hablas de las cosas que tengo que hacer. Estás loco. Mucha gente no hemos escuchado eso, que nos han rechazado. Pero el apóstol Pablo aquí nos narra cómo es que era su vida, o cómo es que nos encontramos muchas veces nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículos del 3 al 10. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículos del 3 al 10. Dice el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. ¿Usted ha estado en alguna situación así? Es que me dijeron aleluya mis compañeros de trabajo, me dijeron hermanito en la escuela. Le sigo. En trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Nos dicen herejes, nos dicen mentirosos, nos dicen todo lo que nos dicen. Engañadores pero veraces, porque sabemos que tenemos la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, en el evangelio de Juan. Pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. ¿Cómo estás? Pobre de ti. Podías hacer millones, podías hacer más riquezas trabajando los domingos, vendiendo cerveza, vendiendo droga, vendiendo aquello, vendiendo esto, haciendo tranzas, haciendo esto.
pero mira, ¿prefieres esa vida? Sí, la prefiero porque yo tengo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, dando la palabra de riqueza, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Lo dice el apóstol Pablo, pero también somos reflejo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Los vasos que Dios usa deben ser apartados de toda suciedad. El sucio es lo que más se pega, lo sucio. Si yo empiezo a agarrar, estaba limpia, pero empiezo a agarrarla a veces con la grasita de nuestro sudor, así nomás empezamos y ya no se ve transparente, ya se ve sucia, ya se ve, y luego se pega a la suciedad. La suciedad luego se pega. Todos los trabajos que realizan nuestras manos están potencialmente rodeados de suciedad. Todos, simplemente hasta por estar escribiendo simplemente ya con esto mi mano empezó a sudar y ya generé suciedad. Si estás haciendo una labor física, empieza a sudar y ya estás generando suciedad. Lo sucio se hace presente. Lugares que son implacables en limpieza son sucios. Me acuerdo cuando aquí había que sanitizar y todo, y tomar aquí las toallitas de cloro, ¿verdad? Y el gel. Ay, no quiero. Tenemos que ponernos gel para cuando había lo del bicho y todas esas cosas, porque queríamos algo limpio para sentirnos en confianza. Se sanitizaban las sillas antes de empezar a la segunda reunión. Pues, hermanos, sálganse para limpiar y darle otra pasadita a los baños. Los sugieres tenían que andarlo limpiando. Entonces todo ese trabajo se tenía que hacer en limpieza, porque nos gusta un lugar limpio, nos gusta un lugar que esté agradable, que esté limpio, que respire limpieza. ¿Sí? Hay lugares donde pues, está la podredumbre del caño, está la podredumbre de donde pues, huele feo. Y no se siente usted a gusto. Usted se siente a gusto en un lugar donde está limpio. ¿Sí? ¿Por qué razón nos lavamos las manos? ¿Por qué razón nos limpiamos? ¿Por qué razón nos bañamos? Aunque a algunos no les guste, tenemos que bañarnos, ¿verdad? Porque lo sucio tiene la propiedad de pegarse a todo lo limpio. A todo lo limpio. Por lo regular, cuando usted come mole y trae camisa blanca clarita, comiste mole, ¿verdad? Aunque sea una manchita, te manchaste de mole. Y parece que, ay, ¿verdad? Una recomendación: cuando usted vaya a comer mole, póngase una playera roja o color mole para que no se note. Y así ya. Pero por más que lo ocultemos, al rato ya huele a mole, ¿verdad? ¿Cuánto afea una mancha a un vestido, verdad? ¿Cuánto afea una mancha o a algo que está limpio y ya me cayó el mole, ya me cayó la tinta, ¿verdad? Cuando estos lapiceros antes, no se diga lo blanco. ¿Por qué nos bañamos todos los días? Bueno, los que nos bañamos o se bañan del diario. Porque el mismo cuerpo siente las impurezas. El mismo cuerpo siente las impurezas. Pues sudé, empieza uno a oler mal, ¿verdad? Aunque uno se acostumbra a su olor, pero de todos modos uno percibe, ¿verdad? Que huele mal. Cuando el apóstol Pablo habló del conocimiento que Dios tiene de los suyos, introdujo el otro sello que está pegada al fundamento de Dios. Eso es el deber que nos asiste del mal. Apártense de la iniquidad. Apártense de la iniquidad. Apártense apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos invocamos el nombre del Señor? Entonces, apártense de la iniquidad. Lo dice el apóstol Pablo. La iniquidad es el sucio que se ha pegado al vaso de la vida. La iniquidad es el sucio que se ha pegado al vaso de la vida. Ya no lo alcanza a ver, pero yo ya lo veo ya bien sucio, por tanto que lo he agarrado. ¿Sí? Apártese. La iniquidad es lo que ha torcido el camino recto de Dios. Apártese de la iniquidad, el llamado del cielo.
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. He aquí el más grande pecado fue la iniquidad. Y nos damos luego, en el género humano fue el primer pecado, pero el origen de todo fue con Satanás. ¿Quiénes son los que deben de apartarse de la iniquidad? No es, por cierto, el inconverso. Pues el que vive en iniquidad, en total, él es el que vive en total iniquidad. Pero aquí está hablando de los que son los vasos que ya Dios rescató, y nosotros somos esos vasos limpios para la honra de Dios. Nosotros somos esos vasos que Dios escogió para su honra. Cuando vivíamos en pecado, lejos de, no nos hablaban, apártate de pecar. Yo no hago nada malo. Hasta lo disfrutábamos y nos jactábamos diciendo: no, yo soy más malo que tú, yo soy más malo y más matón. Hasta nos jactábamos: yo he hecho el chisme más bueno, yo hice esto, yo hice aquello. Nos jactábamos porque nos sentíamos. Pero cuando conocimos al Señor, cuando llegamos a una vida nueva, ahora nuestro sentir, nuestro nuevo mover es diferente. Es diferente. Y por eso es que ya vemos que esa iniquidad nos sentimos diferentes delante de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque al Señor. Invoca el nombre de Cristo si no te has apartado. Cuando David cometió los dos pecados por los que había cuando David cometió los dos pecados por los que no había sacrificios prescritos por la ley, y luego de ser perdonado, vemos ahí la historia en Salmo 51: Señor, perdóname. Cuando él se arrepiente, que le dicen: ¿sabes qué? Cometiste pecado, cometiste adulterio y mandaste al esposo de Betsabé, lo mandaste a la guerra, y prácticamente tú lo mataste. Fuiste el autor intelectual, ¿sí? Pronunció uno de los grandes textos de la palabra en el Salmo 32:1. Salmo 32:1 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo quisiéramos nosotros sentirnos en ese, como David? Porque David sabía que Dios lo había perdonado, y confirma esto porque dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Que nos sintamos de esa manera, porque a veces nos venimos y vienen los recuerdos: es que yo fui aquello, yo fui esto, yo fui... No, ya Dios lo limpió. Que nos sintamos como David, que el Señor nos perdona, que el Señor nos perdonó. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. El Señor no nos va a culpar, el Señor no nos va a echar la culpa. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que hiciste aquello? No, porque el Señor ve a Jesucristo clavado en la cruz, el sacrificio que Él hizo. Él no está viendo todo lo que hicimos, no. El Señor está viendo el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, y en cuyo espíritu no hay engaño. Al Señor no podemos engañarlo. Al Señor no podemos decirle: pues sí, Señor, mira, yo soy una santidad delante de ti, cuando somos todo lo peor y todo lo sucio. Ante el Señor no hay. Por eso dice el rey David: bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad afea el alma, destroza los más nobles anhelos, trae deshonra al hombre y trae deshonra al nombre del Señor. Trae deshonra al nombre del Señor. Dice Salmo 32, 2 y 3. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. El 32:2, no te lo puse, ¿verdad? El 32:2, por favor. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no hay culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Sigue el 32:3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. A veces con esas cosas hasta nos sentimos, no tenemos ánimo, nos sentimos desanimados, nos sentimos cansados, nos sentimos todos una pesadez. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo estás? Ay, pues mal. ¿Cómo se encuentra? No, pues es que, pues ay, pasándola, ay, con esto. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
nos sentimos tan mal delante de Dios si no nos reconsideramos. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor perdonó la maldad de nuestro pecado. Entonces no hay por qué sentirnos sucios, no hay por qué sentirnos destrozados, no hay por qué sentirnos cansados delante de Dios. Es que yo hice aquella vez y siento que Dios no me perdonó. Si usted clamó a Dios, el Señor le perdonó. Si usted clamó a Dios de todo corazón, porque dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. No oculté mis pecados delante de ti. No. A veces nos sentimos hasta como desnudos, nos queremos tapar delante de Dios. Pero decirle, Señor, yo no cubro mi pecado, porque yo te declaré, Señor, sí te fallé, sí, Señor, pequé, hice malas cosas delante de ti, lo hice, pero Señor, me arrepiento de ese pecado, me arrepiento de lo sucio que estaba, de lo que encochiné, de lo que mostré. No importa el pecado, pero yo delante de Dios mostré mi pecado y pedí perdón delante de Dios. Debemos recordar que la iniquidad fue el primer pecado que se haya conocido. Lo que les decía fue allá en Ezequiel 28 versículo 15, 16. ¿Cuál fue el primer pecado? Fue la iniquidad de Lucifer. ¿Sí? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Su corazón fue lleno de iniquidad. El querubín, el que cantaba las alabanzas a Dios, su corazón fue llenado de iniquidad, ¿sí? Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 15 al 16. Ahora voy a esto. Los vasos de Dios que Dios usa siempre traen honra a su nombre. Los vasos que Dios usa siempre traen honra a su nombre, o traen siempre honra a su nombre. ¿Cuáles vasos? Los vasos, nuevamente uso vasos de oro para servir al rey. Salomón fue un hombre que tuvo dos grandes riquezas. ¿Sí sabían que Salomón tuvo dos grandes riquezas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sabiduría y riqueza material. Sabiduría. La sabiduría, él pidió sabiduría a Dios. Y la riqueza porque Dios se la dio, porque no pediste cosas materiales, yo te doy la riqueza, se lo dio Dios. Sin duda que su vida de palacio excedía lo que era de todos los reyes de la época. Cuando se hace mención de los utensilios que había en la casa, resaltan los vasos de oro. Esos vasos de oro, por eso se habla mucho de esos vasos de oro. Que les digo, que recibía sus otros reyes, otros reinos que venían y lo visitaban, o gente de alta jerarquía, vamos a decirlo así. Él sacaba sus vasos de oro y les daba de beber ahí. Se dice que la plata para su tiempo en ese entonces no era tan valorada como el oro. Por lo tanto, los vasos con los que servían la presencia del rey eran de oro. Ahora, nosotros somos los súbditos de un reino mayor que el de Salomón. Nosotros somos, vuelvo a repetirlo, nosotros somos los súbditos de un reino mayor que el de Salomón. Nosotros somos los vasos de esta casa grande que conformamos, que es la iglesia. Nosotros somos los vasos de esta casa grande que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros somos esos utensilios en la casa del Señor. ¿Cuál casa? De nuestro Señor Dios. La tarea por excelencia de un hijo de Dios es traer honra a su nombre. Yo voy a honrar a Dios, no nomás aquí cantándole. Ahorita le cantamos muy bonito, muy precioso y derramamos, nos
derramamos ante Él y le decíamos: sí, Señor, yo quiero glorificarte, y le cantamos, le exaltamos, le alabamos. Pero no nomás es aquí, es afuera. Yo soy esa honra para Dios afuera de la iglesia. La gente va a ver: esta persona alaba a Dios, esta persona glorifica a Dios. ¿Por qué? Y es ahí donde estamos honrando. Que nos escojan en el trabajo, que seamos nosotros ese baluarte, baluartes de valor. Estaba platicando con, bueno, voy a decirlo, el hermano Larry. Lo cambian de escuela, donde estaba muy cómodo, lo cambian de escuela como director, pero por el valor que él tiene, por el valor que él tiene. No querían dejarlo ir. Ay, no se vaya, decían los padres de familia, platicando con él, los padres de familia: no, que no se vaya, no, ¿por qué nos deja? Es que me cambian. Sí, pero no quieren que se vaya por el valor que él tiene, por lo que significa, y lo cambian a una escuela quizás de menor valor, o menor, como estaba más cómodo, pero ahí es donde él va a honrar a Dios. Ahí es donde él va a honrar a Dios. Entonces, donde estemos, seamos nosotros ese valor, que digan: no, que no se lo lleven, que no se lo lleven. Pero si se lo llevan, es porque vales mucho, ese gran baluarte. Somos llamados nosotros para honrar al Señor. Somos nosotros llamados para honrarlo donde estamos. Si simplemente estamos escribiendo, si simplemente estamos tecleando, si simplemente estamos contando cosas, sí. Me acuerdo de una vez que me pusieron a contar bultos de azúcar, y dije: ¿por qué me ponen a mí? Yo puedo estar manejando las cámaras de seguridad, yo puedo estar manejando el control de entradas. No, tú quieres ahí. Después comprendí: me ponen a contar a mí los bultos de azúcar porque es donde más están robando los bultos de azúcar. Y me pusieron a contar, y anótale aquí y anótale aquí. Fue nomás en un momento en que se estaban robando las cosas, pero dije: ¿por qué me ponen a mí a contar bultos de azúcar? Porque tú eres el que no se roba los bultos de azúcar, porque tú eres el que cuentas muy bien. Si para una cosa es muy simple, para esa cosa vamos a hacerlo muy bien. No somos hechos para ser viles, para usos viles, para llenar el desperdicio. No somos esos, sino somos hechos para honra de nuestro Dios. Nosotros no nos prestamos para deshonrar al Rey. Si me pusieron a contar bultos de azúcar, no voy a robarme un bulto de azúcar, creo que nadie se da cuenta. Yo era el único que me daba cuenta que estaban recibiendo y entrando bultos de azúcar. Yo era el único que me daba cuenta, y podía haber aprovechado, pues en ese entonces los bultos de azúcar estaban como 400 pesos. Ahorita creo que valen más de 1,000 pesos, o por alrededor de 1,000 pesos ese bulto de azúcar. Pero en ese entonces yo podía aprovechar, pues, 2 bultitos para Miguel, y los demás nadie se dio cuenta. Y podían, no se daba nadie cuenta, pero Dios sí se daba cuenta de mi vida. Entonces Dios se da cuenta de lo que tú haces. No eres hecho para hacer para usos viles. Tú eres hecho para ser y honrar a Dios. ¿Sí? Los vasos que Dios usa deben limpiarse. ¿Sí? Los vasos que Dios usa, si yo estaba limpio, si yo empiezo a servir agua, ¿tiene sed? ¿Tiene sed? Sí. ¿Yo ofrezco agua? ¿No? ¿Por qué? Estaba limpia el agua. El agua está limpia. El vaso no. El agua está limpia, pero el vaso no. Entonces nosotros tenemos que ser, los vasos que Dios usa deben limpiarse para un mejor uso. Hay que limpiar el vaso de todas esas cosas. Hay que limpiar el vaso. ¿Sí? El Señor nos limpió, nos perdonó nuestros pecados una vez, pero del diario tenemos que limpiarnos. Del diario tenemos que recurrir. Sí, Señor, entrego este día en tus manos, Señor. En la mañana, usa mi vida. Perdóname, Señor, porque a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta. Decimos, ofendemos, hablamos, actuamos.
Segunda Timoteo 2:16. ¿De qué cosas vamos a limpiarnos? El contexto inmediato nos refiere a las discusiones sobre esas palabras que decía ahí el versículo 14, perdón, 14, Segunda Timoteo 2:14, atrasito, discúlpame. Recuérdales esto: exhórtales delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces estar escuchando, a veces estar participando de cosas que no agradan al Señor. Señor, límpiame de todas las cosas que no te agradan. Límpiame de cosas vanas, de palabras y banalidades que no te agradan, ¿sí? Al parecer nada contamina más el vaso en nuestras vidas que el uso desenfrenado que le damos a nuestras palabras. Cuidado lo que hablamos, cuidado lo que escuchamos, cuidado lo que decimos que no le agrada a Dios. Versículo ahora sí, el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oye, ¿sabías que el pastor no se fue a Chicago, se fue de vacaciones? Hoy sí, yo lo vi, sí se fue de vacaciones, hasta anda bien bronceado. Y empieza, no, sí, cierto, yo también lo vi, sí, ¿y tú qué andas haciendo ahí? ¿Verdad? Entonces, se puede correr un chisme, a veces participando, pero es bien rápido correr el chisme, bien rápido correr cosas en las cuales no estamos contextualizados y no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué pasa. No sabemos. En lugar de, esto no está bien delante de Dios. No agrada a Dios el chisme. No agrada a Dios palabras profanas. No agrada a Dios vanas palabrerías. Y eso conduce más a la impiedad. Palabras de Himeneo y Fileto eran comparadas como gangrena. Gangrena. ¿Usted ha visto la gangrena? ¿Ha llegado a ver la gangrena en reportajes, en cosas? Cómo va contaminando, cómo se va comiendo las células buenas, las va devorando, así como un monstruo que va devorando, así va devorando, carcome la vida de los que así actúan. Todo esto por iniquidad del alma. Esto es lo que trae iniquidad, y esto es lo que hay que evitar. Los vasos que Dios quiere usar deben ser santos. Los vasos que Dios quiere usar deben ser limpios. Esta no la he usado, esta no la he agarrado. Deben ser limpios, ¿sí? Aquí sí puedo servir agua y aquí sí puedo ofrecerles, pero ya no tengo agua. Bueno, sí hay. Pero eso es lo que Dios quiere usar. Vasos limpios, vasos santos. Por tal razón debemos esforzarnos en mantenernos limpios, que ningún pecado ensucie este vaso, que ningún pecado ensucie, diga, este vaso, que ningún pecado ensucie este vaso. ¿Para qué queda? Queda en primer lugar como un instrumento adecuado por medio del cual fluye la honra y la santidad y la utilidad a Dios. Nuestra condición debe ser de limpieza. Lo deja apto para hacer cualquier cosa en la casa del Padre. Que el Padre diga, tráeme ese vaso. Ese vaso me es útil. Ese vaso me es útil para lo que yo voy a usar. Ese vaso está limpio en las tareas que yo quiero usar. Si hemos ensuciado ese vaso, si ese vaso ha estado sucio, hay que recurrir al Padre, decirle, Señor, limpia. ¿Por qué será que muchos cristianos a veces no están dispuestos? Porque su vaso no ha sido limpiado. Porque su vaso no ha sido limpiado. Es un hecho que cuando en la vida cristiana hay impurezas, pecados que todavía no dominan el carácter, en ese creyente hace falta disposición para toda buena obra. Es que no, hermanos, ¿quién quiere apoyar? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere un tiempo de oración? No, yo no. No, sí, está bien, voy a la iglesia, pero no participo, no me comprometo más allá de, porque se siente sucio, se siente impuro. ¿Cuál será entonces nuestra decisión hoy? ¿Qué clase de vasos seremos? ¿Qué clase de vasos somos?
Isaías 52:11. Nuestro Señor nos dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. Purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. Y hablo a todos los que llevamos los utensilios de Jehová. No somos los que llevamos a la charola sino los que servimos a Jehová. ¿En qué servimos? ¿En qué servimos? Es que yo no tengo un cargo que el pastor me ha dado, yo no tengo una responsabilidad. Sí, pero tú eres un utensilio. Tú eres tú eres el que lleva los utensilios de Jehová. Tú eres alguien que lleva los utensilios de Jehová. Desde el que se para aquí y predica la palabra, desde el grupo de alabanza que toca un instrumento, porque toca los utensilios de Jehová, desde el que está liderando un grupo de jóvenes, desde el que está liderando una célula, desde el que está y dice: yo soy cristiano. Estás llevando el utensilio de Jehová, porque eres un utensilio para la honra de Dios. Eres hijo de Dios, tú llevas un utensilio de Jehová, porque estás compartiendo, aunque no digas palabras, aunque no te sepas textos, pero tú estás diciendo y estás siendo un instrumento estás siendo un instrumento de siendo un utensilio de Jehová. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. Termino con Romanos 12:1-2. Hagamos que nuestros vasos sean para usos honrosos. Hagamos que nuestros vasos sean para usos honrosos. Permitamos que el Espíritu Santo que haga en nuestros cuerpos verdaderos vasos que honren a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos a transformarnos? Por medio de la renovación, día a día. Señor, limpia mi mente, limpia, no importan los años que tengas en el Evangelio, pero del diario. Señor, yo vengo de nuevo a ti, Señor. Transforma mi cuerpo, transforma mi entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Póngase de pie. ¿Qué es para Dios usted? ¿Qué es usted para Dios? ¿Qué es usted para Dios? Un utensilio útil. ¿Qué es usted para Dios? Dígale al Señor: renuévame, renueva mi mente, renueva mi espíritu, Señor, renueva mi ser. Si he pensado en tirar la toalla, si he pensado en dar pasos atrás, si he pensado ya no seguir caminando, Señor, Padre, yo quiero seguir escuchando tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero que me conozcas, que nunca te apartes de mí, que nunca apartes, Señor. Padre, yo quiero agradarte con lo que hago. Quiero ser ese vaso útil, quiero ser ese utensilio útil para tu obra. Quiero ser ese utensilio, Señor, en todo momento, en toda obra, Dios, agradarte. Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, Señor. Si no he actuado como tú quieres, Señor, perdóname. Yo quiero servirte, Señor, donde tú digas, donde tú me pongas, Señor. Allí, Dios, en el trabajo, allí primeramente mi familia, con mis seres amados, con mis seres queridos, Señor. Ahí, Señor, yo quiero servir. Ahí, Señor, quiero ser ese vaso útil, limpio, que te agrade, Dios, para la gloria tuya.
que te agrade, Señor, en todo. Ese vaso útil, ese vaso limpio, Padre. Que mi vida sea agradable a ti en cada momento, en cada instante, Dios. Aquí está mi vida y ante ti no puedo ocultar nada, Señor. Quiero servirte en mi familia, quiero servirte, Señor, donde tú me has puesto, ahí con mi familia, ahí con mis hijos, ahí con mis padres, ahí con mis hermanos, ahí con mi esposa, ahí con el esposo, Señor. Ahí, Señor, quiero servirte. Y también, Señor, en la iglesia, donde tú permitas desenvolverme, Señor. Ábreme, Señor, para la obra tuya, Señor. Y en mi trabajo, con los vecinos, en la escuela, donde tú me has puesto, Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Señor, yo quiero serte útil. Yo quiero ser útil donde tú me pongas, pero tú me pones, Señor, al tiempo que tú quieras, Señor, cuando quieras y como tú quieras, Señor. Soberano del universo, eres tú, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifiquemos a Dios.